muchísimo, ¿verdad? Estos días atrás publicaba, Pera, si no lo habéis visto, lo recomiendo, un vídeo hablando sobre Halloween, ¿verdad? Muy bueno, os lo recomiendo si no lo habéis visto. Qué contraste, ¿verdad? El mundo celebra a los muertos y nosotros celebramos a aquel que resucitó de los muertos, aquel que está vivo, aquel que ya no está en la tumba, ¿verdad? Y ese es el mensaje de esperanza que necesita el mundo, que no se acaba todo aquí, sino que hay un más allá, hay una vida eterna y que depende de ti donde quieras pasar esa vida. Así que sigamos orando, hermanos. En el capítulo de enfermo seguimos orando por la familia Luengo, por la operación que está prevista de Carmen, por Jordi, seguimos. Oremos por nuestros mayores, para que el Señor los guarde también en estos tiempos. Sabemos que hay personas, hermanos, que sienten temor de venir, de salir de casa por la peligrosidad, ¿verdad?, por ese miedo al virus. Que el Señor les guarde también y damos gracias que pueden estar desde allí también reuniéndose y viendo las reuniones por YouTube. Es una bendición también. No sé si hay algún motivo más de oración. ¿Sí? Nos ha enviado un WhatsApp, ha tenido un pensamiento hoy y por eso no ha podido venir. Oremos por Enrique y también por Sandra, la hermana de Cuba, también se encontraba mal esta mañana. Pues oramos por los hermanos. Si hay alguna petición por YouTube, algún hermano, nos lo comunicáis. También me informan de que ya hace algunas semanas que venimos hablando de una hermana, Tomasini, ¿verdad? Ella reside en Sabadell, está reuniéndose en una iglesia. Es una hermana que nos está siguiendo por YouTube. Es uno de los frutos que podemos ver, ¿verdad?, a través de este ministerio digital. Y nos informa de que ella está en oración para ver si tiene que venir o no a reunirse en esta iglesia. A ella le gustaría. Así que, hermanos, os pido que estemos orando para que el Señor le muestre esa voluntad, si realmente tiene que venir aquí a reunirse con nosotros. Sabe ella que es bienvenida en cualquier momento, que la vamos a recibir con los brazos abiertos y que estamos aquí pues para tener comunión y nos encantará. Pero dejemos que sea el Señor quien tome la decisión que ponga en su corazón. Así que estemos orando. La hermana se llama Tomasini, ¿de nombre es? Cami Tomasini, de Sabadell. ¿Sí? ¿Qué hermano? Que no se encuentra bien, entonces por prevención, por prevención. Pues oremos que el Señor les guarde y que no hayan cogido también ellos el virus. ¿Hay algún tema más? Marcelo también está resfriado, me ha hablado con Carmen esta mañana. Uh-huh. Y nada, que Marcelo está un poco mal. Pues oramos. Bien, no sé si hay algún tema más. Vamos a dar paso a la predicación que nuestro pastor Pera tiene esta mañana y me gustaría primeramente orar para que el Señor le dirigiese y que el Señor nos hable en esta mañana a través de él. Sí, Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, la cual es palabra viva y es eficaz, Señor, más que espada de doble filo, y penetra, Señor, hasta el tuétano, Señor, y es la que nos convence de pecado. Padre, así yo te pido en esta mañana que tú pongas palabra en los labios del pastor Pera, Señor, que mediante el Espíritu Santo, Señor, tú nos hables a nosotros en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a apartarnos para ti, Señor, a cumplir ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que es andar en tu voluntad y es crecer en sabiduría, Señor, y en perfección, imitando a Cristo en todo momento, Padre. Te pido pues en esta mañana, por la palabra, Señor, que sea de bendición para los corazones de los hermanos, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para recibirla. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Sí?
Sí, comenta que Cami nos pide oración por su hermana, que está en un grupo de... Están juntas en un grupo de estudio. En un grupo de estudio. Pues el nombre sabemos. Vale. Pues la hermana de Cami, que también podamos estar orando por ella. Y antes de pedir la pera que pase, yo me pondré la mascarilla para cumplir los protocolos. Gracias, pera. Buenos días, hermanos. Me siento realmente con mucho gozo en esta mañana de estar con vosotros aquí en el local y también en YouTube. Y tenemos hoy dos hermanas que nos visitan desde Arequipa, desde Lima, que eso está muy lejos, tengo entendido, ¿no? Así que bienvenidas, Señor os bendiga. Y si nos conocéis a los hermanos, después os presentáis Maribel y Patricia. Maribel y Patricia, bienvenidas. Nuestra cuñada que está ahí con los niños es limeña, es de Lima. Así que después podéis charlar un poquito de ese país tan bonito que es Perú. Deseo que el Señor os bendiga, ¿verdad? Y también a los hermanos que están en YouTube, debido a la situación que estamos sufriendo con el COVID, estamos a medio pistón, voy a ponerlo de esta manera. Aquí estamos esparcidos lo más que podemos, no solo podemos reunirnos un 30% de la congregación, pero gracias al Señor por YouTube, ¿verdad? Los hermanos que están allí y por otros hermanos que el Señor está trayendo, como la hermana Cami. Ayer estuve hablando con ella y fue de muchísima bendición. La he puesto también en el WhatsApp de la iglesia, así que sé que ahora no porque estamos en la reunión, pero lo he puesto antes de la reunión, cuando abráis el WhatsApp, darle la bienvenida. Y también desde Huesca, un país lejano, nos viene a visitar. ¿Cómo te llamas tú? Samuel, te llamas Samuel, seguro Samuel que te llamas así. Yo ya le conocía, pero si no le conocéis os presentáis después a Samuel y es una alegría tenerte entre nosotros, Samuel, esta mañana. Hoy el culto ha sido diferente, como habéis visto, y a lo mejor para algunos que nos visitáis esta mañana me gustaría explicar esto. Nosotros como Iglesia Bíblica Bautista tenemos cultos de predicación donde cantamos himnos de una forma regular, tenemos música especial, el predicador sube y predica. Pero tenemos también, una vez cada 15 días, lo estamos haciendo, un domingo sí, un domingo no, este tiempo de adoración conjunta con el Señor, porque al fin y al cabo es la congregación, no es el que sube aquí, el centro, somos todos nosotros los que podemos adorar, servir al Señor, compartir y orar. Y si estuviéramos tal vez en la montaña, en una excursión o en unas casas, parecería como más normal o formal, pero a veces estar en un local parece que todo tenga que ser muy formal. Y os comparto esto porque de verdad es muy importante que entendamos que cuando venimos a la iglesia, venimos a dar, no solo a recibir, sino a dar adoración y culto al Señor. Y en ese aspecto es precioso. Así que gracias por el tiempo tan precioso. Y los hermanos que estáis ahí en YouTube, la hermana Carmen, Sebastián también, hermanos que nos siguen de nuestra congregación, que no se han podido reunir, gracias al Señor por este ministerio de YouTube, y os pido que estemos orando, que Dios dé fruto. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 14, estamos haciendo un seguimiento de la predicación a través del libro de Romanos, ya empezamos en el capítulo 1 hace meses atrás, viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, en las diferentes secciones. Y hemos llegado ahora a esta parte del libro, del capítulo 12 en adelante, donde más que teólogo es práctico. Estamos viendo cosas prácticas en el libro de Romanos. Y el libro de Romanos, capítulo 14, es un pasaje clave que nos habla de las cosas dudosas. Cuando hablamos de cosas dudosas, de lo que puede hacer un cristiano, de lo que no puede hacer, de esos parámetros de acción en la santidad de la vida cristiana, mencionamos Romanos capítulo 14. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo no teníamos el derecho de juzgar inapropiadamente a un hermano, porque él dará cuenta al Señor de las decisiones que toma. Y que muchas de las decisiones que a veces tomamos en la vida cristiana no son tan importantes realmente para que discutamos y nos peleemos sobre cosas que son superficiales, aunque muchos les dan una importancia casi doctrinal. Así que vimos eso, más o menos en resumen, el tema de la semana pasada. Vimos no juzgar unos a otros. Hoy hablaremos más del juicio de Dios.
Pero hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que aunque no debemos juzgarnos unos a otros, debemos pensar y saber que todo lo que hacemos trae consecuencias y que nuestra vida debe ser un testimonio para impedir ser un tropiezo para aquellos que nos rodean. Vamos a ver el juicio de Cristo, el juicio de Dios hacia el creyente. Y ese va a ser un tema muy interesante que espero, deseo en el Señor, pueda seros de bendición. Vamos a volver a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, hoy en esta mañana somos tan conscientes de que tú estás en medio nuestro, aquí en el local de esta congregación, pero también con los hermanos que nos están siguiendo desde sus hogares, allí donde estén. Algunos nos escribían desde Perú, desde diferentes lugares. Hay bastantes hermanos ahí que no pueden venir aquí, pero que están unidos escuchando tu palabra. Y te pido que nos bendigas a todos, Padre, porque no hemos venido a escuchar a un hombre, hemos venido a escucharte a ti, tu palabra y el poder de tu Espíritu. Y es a ti que queremos pedir de verdad que tú nos hables en nuestra necesidad espiritual. Dirige mis palabras, mis pensamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 14, voy a leer la segunda sección de este capítulo, empezando en el versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Quiero por un momento en mi introducción que recordemos la razón por la cual estamos aquí en esta mañana, la razón por la cual vivimos la vida cristiana. Y esa razón es el Señor Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta más y más y sellarlo en nuestra alma, que la única razón por la cual hoy estamos aquí es Cristo, o debería ser la única razón. Él es quien nos salvó, quien nos perdonó de nuestros pecados, quien nos sacó de la miseria en la que estábamos metidos muchos de nosotros cuando vivíamos en el pecado, en la oscuridad, en el barro de este mundo, y Dios nos puso sobre la roca. Y si recordáis, ese momento fue un momento de gozo, de bendición, de alegría, realmente de darte cuenta cómo esa carga se deshacía de tus hombros, ¿verdad que sí? Y como aquella historia en el progreso del peregrino, donde vemos al peregrino acercándose a la cruz, y ese peso grande que llevaba fue sacado de sus hombros. ¿Recordáis la imagen en ese libro precioso de John Bunyan? Y él empezó ahora a convertirse ya no en un mísero pecador, sino en un soldado de Jesucristo. Oh, amados míos, qué gozo eso da. Qué gozo, de verdad, qué paz da al alma. Y vienes a la iglesia y cantas himnos y estás contento. Ahora, seguro que muchos de vosotros ya hace años que habéis conocido al Señor, tal vez otros no, pero estoy seguro que todos más tarde o más temprano en la iglesia, en la congregación, recibís golpes y recibís situaciones difíciles, ¿verdad que sí?
Y de repente uno también se siente, como hemos estado leyendo en Romanos 14, que uno es juzgado por lo que hace o deja de hacer y entonces empiezas a perder ese gozo. Lo que es peor aún, empiezas a vivir bajo una legalidad espiritual lejos del entendimiento de lo que el Señor determina. Hemos perdido la visión de Cristo. Y quiero ser muy cuidadoso en mis palabras en esta mañana, porque el tema que presento no es fácil. Pero quiero que pongamos nuestra mirada en Cristo, no en los hombres. Y que entendamos que los que están aquí, y lo hablo con todo mi amor, con todo mi cariño, incluyéndome entre vosotros yo también, pero todos nosotros somos pecadores. Y de hecho, voy a empezar a hablar que somos humanos. Y como humanos, carne y sangre, conexiones neuronales y un montón de química en nuestros cuerpos que nos hacen reaccionar según nuestro estrógeno o progesterona sube o baja, o nuestras glándulas empiezan a funcionar de maneras extrañas y empezamos nuestro cuerpo a hacer cosas que hasta nosotros mismos no nos soportamos. Somos complejos solamente en el cuerpo. Pero pensad también en mi propio carácter, cómo he sido educado, mi trasfondo cultural, mi trasfondo social, mi trasfondo familiar, me hace ser lo que soy. Y ya no hablemos de las experiencias que empiezan en nosotros a crear reacciones, porque toda acción trae una reacción de la misma fuerza, pero en dirección contraria a esa misma acción. Eso es una ley de la física. Acabo de describiros a nosotros mismos y darnos cuenta que somos complejos y que aquí en la congregación es fácil que en la vida cristiana empezamos a perder de vista a Cristo para centralizarnos en nosotros. Pero cuando entendemos estos principios, entendemos algo que ya nos venía diciendo Romanos 14 y que leímos la semana pasada en el versículo 7 y 8. Me gustaría volverlo a leer. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y estos versículos nos ponen en dos verdades muy importantes. La primera es que tú perteneces a Cristo y debes vivir para Él. La Biblia dice, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. El propósito por el cual hemos sido salvados es para que vivamos para la gloria de Dios. No es para que vivamos para nosotros mismos, no es para que tengamos una experiencia religiosa, no es para tener paz y seguridad, es para que la gloria de Dios sea manifestada en medio nuestro y nosotros seamos para alabanza de su gloria. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y al punto dice en Corintios que sea que comamos o bebamos, lo más básico de los quehaceres humanos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y esa es la perspectiva que debemos tener como creyentes, es mirar a Cristo, mirar con nuestros ojos alzados al cielo, a qué hemos sido llamados. No mirar al barro, no mirar de dónde fuimos sacados, sino mirar a lo que nos espera gloriosamente en Cristo. Y esa visión celestial cambiará la perspectiva de nuestras vidas de una forma tremenda. Hermanos, todos nosotros luchamos con el pecado. Todos nosotros luchamos con las injusticias. Todos nosotros luchamos con la carne. Todos nosotros tenemos que soportar el cuerpo. Y los que son feos, aún más. Hay un montón de ellos. Todos nosotros tenemos que sufrir aquí en la tierra. Pero pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En primer lugar, vivamos para el Señor. Pero en segundo lugar, debemos darnos cuenta que no somos islas. No somos islas. Lo he leído en ese versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tu vida influencia a otros. Lo que tú eres es de inspiración para otros o de maldición para otros. De ayuda o de carga. De ánimo o de desánimo. No estás tan solo como a veces aparentas. Hay alguien siempre a tu alrededor que te sigue.
Y la respuesta que tú haces va a afectar a esa persona de una manera directa. Directa. Por eso es que a veces no podemos, aunque tengamos ganas, no podemos rendirnos. Porque hay alguien que nos sigue y que está mirando cómo vamos a actuar. Y está diciendo, hey, continúa, no te rindas. No importa a veces que estemos tristes, porque hay alguien que sí le importa que estemos tristes. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros seres queridos, los hermanos de la iglesia. Para algunos de vosotros la iglesia es vuestra familia, ¿verdad que sí? Aún más cercana que hermanos y hermanas en la sangre. Si vivimos, para el Señor vivimos, pero no vivimos para nosotros mismos. Estamos siendo influencia para todos, inspiración para todos, ánimo para todos. Y tú dirás, bueno, no tengo miles de seguidores en Instagram. ¿Y? No soy un influencer. Esas son palabras modernas, ¿verdad que sí? Perdona que diga algo, sí que lo eres. Estás influenciando a alguien a tu alrededor. Y la iglesia es el mejor imagen de cómo nuestra influencia se ve reflejada en lo que hacemos. Porque Dios te ha dado un talento y un don, te ha dado un llamado a que le sirvas, y por eso tenemos que congregarnos. Y cuando no nos congregamos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios te ha dado un don espiritual para que lo pongas a su servicio y al servicio de otros. Y ningún don es más importante que otros. Sí, es verdad, hay algunos que son más visibles, ¿verdad que sí? Los que subimos a la tarima, ¿nos veis? ¿Nos ven ahí en YouTube? Pero hermanos, las hermanas que limpian este local hoy, esta semana, nos han hecho un favor tremendo. Ha sido una bendición tremenda lo que ellas han hecho. Porque hemos podido sentarnos con la tranquilidad de que este local está limpio. Las hermanas que están con los niños ahora, con los pequeñitos aquí, o con los mayorcitos ahí en casa o en el otro local, están sirviendo al Señor. Y así puedo poner muchos casos. Por lo tanto, recordemos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora, ¿por qué estos pensamientos preliminares? Porque, de la misma manera que yo no debo juzgar a mi hermano, yo debo entender que lo que hago influencia a otros. Y debo hacer todo lo que pueda en mi vida cristiana para ser de bendición para otros. Y eso a veces nos cuesta entender. Porque nos cuesta entender que no debo vivir para mí, debo vivir para el Señor. Y eso implica morir a mí mismo. Y a veces servir a otros significa negarse a sí mismo. Y estos son principios del corazón de la vida cristiana. Volvamos a mi texto en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. ¿Habéis visto esa palabra? No sé si ponerme las gafas para verla mejor, pero creo que pone ahí, decidid, ¿verdad que sí? Es una decisión personal, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahora si marcas ahí en el versículo 13 al hermano, mira el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano, ¿lo has visto ahí en ese versículo? Y mira también más adelante el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o sea, ofenda o se debilite. Tu hermano. La palabra hermano, Delphos, quiere decir aquel que ha nacido del mismo vientre. Y en nuestro caso, hermanos, hemos nacido de la misma gracia. Y escúchame esto, si Dios ha tenido que ser paciente con tu hermano por cómo es, Dios ha tenido que ser paciente contigo por cómo tú eres. Porque sois hermanos. Y la misma gracia operativa y salvadora ha sido la que ha estado obrando en tu corazón pacientemente con cada uno de nosotros. Por eso cuando yo mismo predico, me recuerdo a mí mismo que señalándoos a vosotros con un dedo, hay 3 dedos que me señalan a mí. Y qué gran responsabilidad tengo ante Dios de no ser de ofensa o de desagrado para vosotros. Y como
el artista que golpea el mármol para convertirlo en una obra de arte. El cincel de Dios se mantiene en su mano, golpeando nuestras vidas para sacar de nosotros lo que estorba. Y Dios va a poner más de una vez el dedo ahí donde te duele para transformar tu imagen. Con un propósito, para que vivas para la gloria del Señor. Y Pablo lo habla así de claro a los romanos, versículo 14, yo confío en el Señor. Qué palabras tan fuertes de Pablo, ¿verdad? Yo confío en el Señor, Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Recordad el contexto de Romanos 14. Carne sacrificada a los ídolos, donde los judíos la compraban porque era más barata, la compraban en el mercado. Pero los gentiles creyentes iban a la congregación y a lo mejor un hermano judío creyente traía esa carne y decía, era más barata, la he comprado ahí en el mercado. Y el gentil recordaba que esa carne había sido sacrificada a los ídolos y traía a su memoria los sacrificios, los cultos paganos y las cosas que se hacían ahí. Y esa carne era una piedra de tropiezo para él. Y hubo un problema en la iglesia en Roma y había problemas en las otras iglesias. Y lo mismo pasaba con el Shabbat. ¿Debemos celebrar el sábado o no debemos celebrarlo? ¿Debemos reunirlo en domingo o debemos reunirlo en sábado? Y todas estas pugnas están iniciándose en la iglesia. La clase del Dr. Mark Blackwell, y os animo a que podáis venir a escucharla, nos ha abierto los ojos en cuanto al impacto que los cambios hicieron en esos judíos que empezaron a convertirse y de repente veían que no necesitaban más un sacerdote, porque ellos mismos eran sacerdotes del Dios vivo. Y no necesitaban más un sacrificio, porque Cristo ya había sido el sacrificio. Y no necesitaban ir a la sinagoga a escuchar la Torá para que un sacerdote les leyera, sino que ellos ahora también eran sacerdotes del Dios vivo. Y qué choque fue para ellos. Pero todo eso trajo conflictos, trajo problemas. Y más la iglesia fue haciéndose helenista, griega y gentil. Pero hermanos, eso era un problema. Y Pablo está poniendo el dedo en la llaga al decirnos básicamente esto, hermanos, y lo voy a decir con palabras muy llanas. Lo voy a poner de esta manera. A veces nos enfadamos por tonterías y perdemos el tiempo discutiendo por tonterías, en vez de poner los ojos puestos en Jesús, el autor de la vida. Y estamos discutiendo como iglesia si debemos hacer los cultos de esta manera o de aquella manera. La cena del Señor, yo mismo lucho con esa idea. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Con un vaso y un trozo de pan partido? ¿Con pan sin levadura? ¿Con pan con levadura? Por poner un ejemplo. ¿Y qué debe hacer un cristiano? Hemos hablado de convicciones, ¿verdad? Cuando yo era jovencito pusimos convicciones en nuestras vidas. Esto no iré, esto no iré allí, no tocaré esto, no tocaré lo otro. Pero esas convicciones llegó un momento en nuestras iglesias que se convirtieron en leyes impuestas en vez de convicciones personales. ¿Y cuál es el problema? Romanos capítulo 14. No hemos entendido el corazón de la ley, el espíritu de la ley que tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Y que hay cosas que realmente no importan. No importan porque son superficiales. No quiero decir con esto que vivamos como querramos y da igual todo. No. Y quien cree así, francamente y con cuidado lo digo, muchas veces lo que estamos intentando hacer como cristianos es satisfacer los deseos de la carne y justificar el pecado en nuestras vidas para que nadie nos juzgue ni nos diga nada y seguir haciendo lo que nos da la gana, aunque la misma palabra de Dios se opone a ello. Por eso digo que voy con cuidado, porque una cosa es que nos juzguemos a los demás, pero la otra cosa es que nos juzguemos a nosotros mismos delante de Dios, sabiendo que a Dios le vamos a dar cuenta. Y que en ese aspecto, por causa de la comida, no debo ser de tropiezo para mi hermano. Por causa de lo que hago, mi testimonio, no debo ser de tropiezo para mi hermano. Y hago esta pregunta con sencillez, ¿de acuerdo?
¿qué esperáis de mí como pastor? ¿Verdad que todos tenéis una idea? Lo que debe hacer un pastor, cómo debe comportarse, dónde debe ir, dónde no debe ir. Tenemos una imagen de lo que es un pastor y está bien. Tenemos una imagen de lo que es un médico. Y voy a poner este ejemplo, creo que nos ayudará a entender lo que intento transmitir. Vamos a suponer que uno de vosotros tiene que operarse, la hermana Carmen y el hermano Jordi tienen que operarse, así que van a la consulta del cirujano. En la consulta del cirujano encuentran a un cirujano con unas manos de mecánico. Yo recuerdo las manos de mi padre y ahora veo ahí a Sergio y me vais a entender, llena de golpes, tajos. Sergio no es así lo que voy a decir ahora, pero ese cirujano, imaginad que tiene las uñas negras, largas, no cortadas, y unas manos callosas. Es el cirujano que os va a hacer una alta operación. Y tú pones un poco de duda, de hecho ni se ha lavado los dientes, pero dices, bueno, a lo mejor lo he pillado en un mal momento. Así que el día de la operación entras al quirófano, te sientas en el quirófano, estás en la mesa de quirófano, empiezan a ponerte la cosa esa para dormirte, y de repente les escuchas hablar, lo hacen antes de la operación, ves que ese cirujano se pone el dedo en la oreja, y entonces empieza a decirle, bueno, sí, mi examen último de curso fue realmente horrible, tuve que copiarme del que estaba al lado, y realmente aprobé todos los cursos con un 4,5 o un 5. Ahora, aunque me hayan puesto anestesia, yo me levanto de la sala de operaciones. Me voy. Porque tenemos una imagen de qué debe ser un cirujano. ¿Verdad que sí? La tenemos formada en nuestra mente. Y en este ejemplo tan bastorro que os he puesto un ejemplo de cómo ese médico es ahora una ofensa para mí y es una piedra de tropiezo para mí y me hace ser vituperado porque pongo en duda su profesionalidad. Pongo en duda su carácter, pongo en duda toda su vida simplemente por esos juicios que hago. ¿Verdad que sí? Porque se espera de él otra cosa. Ahora apliquemos este ejemplo a nuestra vida, a mí mismo como pastor o a cada uno de nosotros como creyentes. Se espera de nosotros que seamos como Cristo. Con eso ya tenéis mensaje para pensar toda la semana. Pero es lo que se espera de nosotros. Que nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestras palabras, nuestras respuestas ante el conflicto, la necesidad, nuestra misericordia con el que es pecador y el que hace mal y se equivoca, sea como Cristo. Que cuando traigan a una mujer pillada en adulterio a nuestras vidas, no seamos los primeros en agarrar una piedra. Cuando veamos a un samaritano, no pasemos por su lado menospreciándole porque huele mal, sino seamos capaces de amar, servir, perdonar, sacrificar, entregar, aunque eso nos duela el ego. Y esto es Romanos 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La vida cristiana no solo son reglas, haz y no hagas. Es justicia, es ser justo delante del Señor. Es vivir de tal manera que la gente te vea y diga, ese hombre, esa mujer es como Cristo, hay algo en él diferente. Hay un gozo. A mí en el ejército me llamaban risitas. No sé si era un insulto o un piropo. Estábamos en pleno combate y estábamos ahí llenos de polvo y todos cansados y sudados y todo, ya lo podéis imaginar, y yo riéndome. Era divertido, de verdad. Bueno, el gozo fluía en medio de la desesperación. Bien, hay algo más. Justicia, paz. Paz. Y esa paz fluye de Cristo, no fluye de nosotros, hermanos. Por eso, cuanto más cerca vivamos del Señor, más paz tendremos, más tranquilidad en el conflicto, más seguridad de que Él está en control de nuestras vidas. Y si puedo decirlo de alguna manera, a veces tenemos una imagen de Cristo tan equivocada, tan equivocada. Hollywood nos ha presentado esa imagen y no lo podemos evitar. A veces me da miedo que cuando lleguemos al cielo nos llevemos una sorpresa. Digamos, ahí va, no era como me lo había imaginado, ¿verdad? Bien vestido, esas ropas blancas que él siempre lleva, con esos pelos largos y ojos azules, ¿verdad?
Yo creo que tenía ojos marrones como buen judío. Pero tenemos esa imagen. Y ayer hablaba con una hermana y me hizo mucha gracia porque es verdad, nunca lo había pensado. ¿Cómo olía Cristo? Eternity. Klein, esa marca es de las buenas, ¿verdad? El otro día dije Channel 5, eso es para mujeres, no sé los hombres que usan. Yo uso pintura, voy a decir, uso colonia de la barata. ¿Cómo olía Cristo? Está bien, déjame decirte cómo olía después de haber andado en los caminos de Judea, polvoriento. Después que en esa cultura antigua no se duchaban como nosotros lo hacemos cada día. ¿Cómo olía? ¿Cómo estaban sus ropas, sus zapatos? Tenían que lavarse los pies, al menos, al entrar en una casa. ¿Cómo olía Cristo? ¿Lo hubiéramos menospreciado? Perdonadme que os diga esto. ¿Lo hubiéramos despreciado en su aspecto? Si hoy le viéramos. Porque el hombre juzga lo que ve. Pero Dios juzga lo que no ve, las intenciones. Voy a ir rápidamente en este último punto que ampliaré más tarde. Pero quiero decir algo que está aquí, el juicio de Cristo. Mirad el versículo 10, donde dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que me da miedo. No me da miedo que el mundo me juzgue o que quien quiera me juzgue. Me da miedo cuando Cristo me va a juzgar. De hecho, en este pasaje he leído el versículo 10, donde dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra ahí tribunal es bema. Es una palabra griega del antiguo sistema judicial greco-romano, donde se ponían dos tarimas, dos plataformas. A un lado se ponía el juez que iba a juzgar, el acusador, no el juez, sino el acusador delante del juez. Al otro lado la víctima que iba a ser juzgada. Y ese era el bema, donde el acusador estaba acusando a esa víctima. Nosotros estaremos un día delante de una tarima, delante de Cristo, todos. Ahora, es muy importante que entendamos esto y lo dejemos claro en nuestras mentes. Este juicio de Cristo, este tribunal de Cristo, no es el tribunal del trono blanco para la eternidad en el infierno, el juicio de las obras. Este juicio de Cristo es muy diferente a ese tribunal último donde los hombres serán juzgados según sean sus obras para salvación o sea, para perdición. Este tribunal de Cristo que aquí se menciona en Romanos tiene que ver con el creyente que ha vivido una vida y que tiene que dar cuenta al Señor de lo que ha hecho. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, hay varios pasajes. Lo primero, en este versículo, pero mira el versículo 11, donde dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. Vamos a doblarnos ante el Señor, vamos a inclinarnos ante el Señor, nuestra lengua confesará al Señor en ese juicio de Cristo en nuestras vidas. Pero mira el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, no vas a dar cuenta de tu vecino, vas a dar cuenta de lo que tú has hecho. No vas a dar cuenta de tu hermano que se sienta a tu lado y que huele mal. Vas a dar cuenta de ti y de cómo tú hueles. Y en ese aspecto debe llenarse nuestro corazón de temor y santa reverencia. Vamos a 2 Corintios 5:10 y miraremos dos pasajes. 2 Corintios 5:10. En 2 Corintios 5 y versículo 10 dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros, y mirad cómo lo enfatiza, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, otro énfasis, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ves la claridad? Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer el versículo 10. 1 Corintios 3, a partir del versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno se edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, ¿qué versículos tan interesantes que aparecen en Romanos, 2 de Corintios y 1 de Corintios? Es este juicio de Cristo, donde todos nosotros